Adelante. Muy buenos días a todos. En este día 14 ya de mayo, siendo las 6 de la mañana, comenzamos nuestro devocional que precede al tiempo de oración que tendremos con los hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor y también de Loprado. El texto de hoy se encuentra en Salmos 32, versículo 2. La versión NBLA dice así: Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Permítame leerle la versión también, nueva traducción viviente, que dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Primero, me gustaría destacar acá la palabra bienaventurado, dichoso, alegre. En teología este término se refiere a la felicidad suprema que proviene de la gracia de Dios. No es una felicidad superficial, sino una bendición profunda basada en la reconciliación con Dios. Esta bienaventuranza proviene de la paz con nuestro Señor, un estado de gracia que supera las circunstancias externas. O sea, podemos vivir dichosos y ser bienaventurados independiente de lo que vaya aconteciendo. Y aquí me gustaría hacer inmediatamente una separación de esto, hablando de la dicha, eh, con la dicha que vive un cristiano, la dicha de Dios y la dicha del mundo. El mundo también invita a buscar dicha, a buscar esa felicidad, a buscar esa alegría, pero en otro lugar, por otras razones. Nos invita a buscar un éxito visible, reconocimiento, a hacer, sentirnos dichosos y vivir dichoso por el poder, por la búsqueda de placer, por dinero, aprobación social. La idea que constantemente se intenta plantar es que la felicidad depende de lo externo, de tener más, destacar más, experimentar más y, por supuesto, sufrir menos. Pero hay un contraste enorme con lo que nos dice este versículo respecto a la dicha de Dios. El Salmo 32 presenta una definición completamente distinta de quién es verdaderamente dichoso. David no dice dichoso el poderoso, el rico, el admirado, sino bienaventurado o dichoso aquel cuya transgresión, su pecado, ha sido perdonado. El centro de la felicidad bíblica no está en las circunstancias, hermanos, sino en la reconciliación con Dios. Este verso eh, eso nos recuerda. En segundo lugar, nos dice que eh, quién es dichoso, o sea, qué ha vivido, qué experimenta, justamente como les decía, la reconciliación con el Señor. Él dice, quien el Señor no toma en cuenta su maldad, o la versión que leímos, a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Es posible, me pregunto, no culpar a alguien o a alguien que sí realmente es culpable? Este es el retrato, en este punto, es el retrato del creyente que ha sido justificado, ¿ya? Eh, Esta persona es aquella en la que Dios no imputa su pecado. Esa es la persona dichosa, feliz, que está mencionando la Escritura. Porque es una persona que ha sido cubierto finalmente por la justicia de Cristo. Aquí se ve claramente la doctrina de la imputación. El pecado del creyente es trasladado a Cristo y la justicia de Cristo es atribuida al creyente. Entonces no es que el creyente no peque, sino que su culpa ha sido borrada en el juicio divino, ha sido borrada. Entonces, ahí es donde está nuevamente el centro de la dicha del cristiano, es que ha sido reconciliado con su Señor. ¿Ya? Y encontramos también algún otro texto de comparación respecto a esto. Romanos 4:8 cita también, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo también cita este mismo principio del Salmo para mostrar que la justificación es un favor divino, no un mérito humano. Así, en ambos textos se refuerza esta doctrina de la imputación y de la gracia soberana. En tercer y último lugar, dice que es dichoso aquel
de un espíritu que no hay engaño, que no tiene engaño. ¿Ya? Directamente decía, y en cuyo espíritu no hay engaño, la versión. A primera vista pareciera imposible, que el espíritu del hombre no tenga engaño, quizás una utopía. eh, en algún minuto va a caer, en algún minuto va a pecar, eh, porque de hecho la misma escritura enseña que el corazón humano es pecaminoso. El profeta Jeremías declara que engañoso es el corazón más que todas las cosas, en Jeremías 17:9. Entonces, ¿cómo puede David hablar de un hombre en cuyo espíritu no hay engaño? Desde una perspectiva de teología reformada, David no está describiendo a una persona perfecta o sin pecado. No está hablando de alguien absolutamente impecable delante de Dios, sino más bien está describiendo a un creyente que ha dejado de esconderse delante de Dios. Y es lo que va a hablar David en los próximos versículos que se van a estar leyendo en los próximos días. Entonces, la expresión de un espíritu sin engaño se refiere a la autenticidad interna del creyente. No es una perfección moral, sino un corazón sincero que reconoce su pecado. Entonces, como señalan otros autores, esta sinceridad es parte del arrepentimiento diario. ¿Ya? Es un espíritu sin engaño, es aquel que no disimula su pecado delante del Señor, sino que lo lleva a la luz, confiando en la gracia de Dios. Y nuevamente, permítanme hacer esta comparación entre la dicha del mundo, para finalizar, y la dicha que vive un cristiano, la dicha de Dios. Hay un contraste enorme. El mundo nos dice que es dichoso aquel que no tiene problemas. La Escritura nos dice que es dichoso el pecador perdonado. El mundo nos dice que es dichoso o que debemos ocultar las debilidades, mientras que el Salmo 32 nos dice que en cuyo espíritu no hay engaño, debemos ser transparentes y decir nuestras debilidades delante del Señor. Entonces, el mundo enseña a aparentar, mientras que Dios nos llama a confesar nuestro pecado. Bien, entonces la invitación de hoy para finalizar es examinar nuestra vida a la luz de la gracia. Somos dichosos no por nuestras obras, hermanos, sino porque Dios no toma en cuenta nuestra maldad y nos transforma con un espíritu sincero, libre de engaños. La bienaventuranza entonces no se basa en nuestra perfección, sino en la gracia de Dios, que nos declara justos en Cristo. Entonces, como creyentes, nuestra respuesta debe ser gratitud, confesión y confianza en la obra de Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos vivir el día de hoy con un corazón eh, agradecido delante de Él y sin engaño, sino transparente. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de David, gracias por recordarnos a través de sus palabras, Señor, de lo que Él escribió. eh, que somos dichosos, Padre, por haber sido reconciliados contigo, Padre. Ten misericordia de nosotros y tal vez nuestra dicha, nuestra eh, felicidad a veces comienza a depender de situaciones externas, de otras razones equivocadas y no de la gracia tuya, no de la paz que tú produces en nuestro corazón, no de tu obra, no de esta justificación, Señor, y de la salvación y del gozo que tú nos has entregado, Padre, a través de ello. Ten misericordia de nosotros si eh, cambiamos a veces, nos cambiamos o perdemos el rumbo, Señor. Por el contrario, ayúdanos, Señor, a ver, a agradecer lo realmente importante y a vivir como cristianos, Señor, la dicha, Señor. No la dicha del mundo, sino la dicha que proviene, Señor, de tu obra, Padre, de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí.